Buenos días de mi parte hoy. Vilka ya lo anunció que vamos a interrumpir la serie La riqueza de tu vida con Cristo. Pero yo reflexionando, yo dije, tal vez llegamos a una parte práctica de esta serie. Porque vamos a hablar de lo que celebramos en Navidad y en este mes. Y yo creo en Efesios hablamos mucho de la gracia, de la grandeza de Dios. Y hoy vamos a ver en qué persona está enfocado esta riqueza que tenemos en Cristo. Entonces no está tan interrumpido, pero vamos a buscar otros textos para, este tiempo de diciembre y unos días de enero. La serie dice, ¿qué celebramos? Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué celebramos en Navidad? Es el tema de hoy. Si pasamos por Medellín, si preguntamos a los vecinos que tal vez no se relacionan tanto con Dios, ¿qué nos dicen? Si le preguntamos, ¿qué celebramos en diciembre? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Nacimiento. Algunos se recuerdan, pero ¿qué más? Fiestas. Si vamos a los centros comerciales, ¿qué vemos? Alumbrados, ¿verdad? Sí. Muchos lo relacionan el mes de diciembre con vacaciones, con visita de familia, con playa. Nosotros los alemanes mucho con comida. Entonces eso es lo que nos recordamos mucho, ¿verdad? Y los comercios dicen, es comercio, el diciembre es el mes clave para nuestro año, ¿verdad? Los trabajadores, ¿qué dicen? Estrés y la prima, ¿verdad? Las dos cosas, correcto. Entonces, todas estas cosas rodean esta fiesta, ¿verdad? Pero nosotros, como iglesia, ¿qué celebramos? Nacimiento de Jesús, correcto. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta fiesta y vamos a leer dos lecturas hoy. Primero pensamos solo en Mateo, pero quiero adelantar con Lucas 1 del 26 al 39 y después seguir con Mateo 1 del 19 al 24. En las dos lecturas tenemos la situación de María y la situación de José, que casi paralelamente tenían unas experiencias muy especiales y creo el texto nos va a ayudar a entrar en este tema. Entonces voy a leer primero Lucas 1, 26 al 39. Y dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar esto? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarás Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Hasta aquí la vista en María, ¿verdad? O la historia de él, y ahora cambiamos a la situación de José.
Mateo 1, 19 a 24. Y dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso el nombre Jesús. Señor, te damos gracias que esta historia está escrita en tu palabra. Gracias que hoy podemos conocer estos detalles, como tú preparaste a María y a José para ir este camino, como tú lo involucraste en tu plan de salvación. Gracias que tú estás con nosotros hoy mismo, como estabas con ellos, y quieres hablar a nosotros hoy y involucrarnos en tu plan. Gracias, Señor. Amén. Entonces, ¿qué celebramos? Como pueblo cristiano, ¿verdad? Podemos decir en el contexto evangélico y igual en el contexto católico, celebramos el nacimiento de Jesús. Y como el texto mismo dice, era una gran persona, una persona importante en el pasado. Y es una historia muy emocionante, sabiendo la situación de María, de José, escuchando cómo nacieron, ¿verdad? En su viaje a Belén, en condiciones muy, muy complicadas, ¿verdad? Una historia muy, muy emocionante. Pero también como pueblo cristiano sabemos, se trata del Hijo de Dios. Pero para la mayoría de las personas que conocen esta historia, es un recuerdo a una historia que pasó y no tiene una influencia directa y fuerte en su vida. Entonces, ¿qué era la situación de los judíos en el tiempo cuando Jesús nació? El pueblo de Israel vivía bajo sometimiento de los romanos, ¿verdad? Había una influencia política externa. Entonces había como dos estructuras de político, el templo, los judíos, pero también los romanos. Y entre todo, eran pueblo de Dios, ¿verdad? Pero había mucha corrupción y, sí, influencia que no cumplía lo que Dios originalmente quería de su pueblo. Mucho era muy contrario de lo que Dios esperaba de su pueblo. Había mucha igualdad, pobreza y mal uso de poder. Y la gente común del pueblo, ¿qué esperanza tenían en medio de esta lucha entre poderes, en medio de esta corrupción, en esta influencia? ¿Qué esperaban? Pensando en José y María, que también era de estrato bajo, ¿verdad? De pueblo tal vez más pobre o más fácil, o pensando en Zacarías y Elizabeth, leemos historia de ellos, ¿verdad? Los padres de Juan. Después de esta historia leemos de un profeta, Zacarías, que miró a Jesús en el templo, ¿verdad? El otro día, y que lo reconoció como el Mesías. Después leemos la historia también de los pastores que recibieron la noticia por los ángeles, ¿verdad? Después de los discípulos, ¿verdad? ¿Qué esperaban esta gente en aquel tiempo en medio de estos desafíos que vivían? Y por muchos, muchos siglos en el Antiguo Testamento había un anuncio de una solución. Y eso les acompañaba en su vida. Si vendrá el Mesías, todo cambiará. Esa era como la esperanza que tenían. Si vendrá el Mesías, todo cambiará.
Entonces, ¿qué esperanza tenían en el Mesías? Y en las últimas predicaciones que yo hice, retomé el tema hasta Génesis. Y me disculpan que hoy, de nuevo, voy hasta Génesis para entender la causa. Cuando yo entendí esta causa, entendí mucho de la Biblia. Y yo creo, si nace Jesús, tenemos que regresar a Génesis 3, en la caída del hombre. El hombre, por su actitud contra Dios, perdió su relación con Dios y entró un vacío en su vida. Una intranquilidad, perdió la paz interna y su esperanza verdadera. Y eso es donde el hombre común nace. Eso es lo que traemos en nuestra vida. Hace falta nuestra estrecha relación con el Señor. Eso es nuestro problema. Y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. El hombre es como un viajero que comienza un viaje, pero no sabe a dónde quiere ir, ni sabe el camino y siempre regresa al mismo lugar algún día. Y es la falta que tiene en su vida, la paz con Dios. Y la otra parte de la moneda es, Dios siempre ha querido tener relación con Dios, con el hombre. Siempre buscaba personas para tener relación. Y conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Cómo lo buscaba, cómo lo llamó, cómo lo guió. Entonces es una muestra como Dios busca relación con el hombre. Y en muchos ejemplos tenemos lo similar. Después busca a su pueblo y por medio de Moisés comienza a establecer como un pacto donde da mandamientos, donde da órdenes de orientación en sacrificio y ofrendas para reforzar la relación del hombre con Dios. Eso era el pacto antiguo, ¿verdad? Para que el pueblo de Israel pueda tener relación con Dios. Y por medio de estos mandamientos y sacrificios, el hombre, o Dios dio una oportunidad al hombre de tapar las debilidades, las faltas, de alguna manera de poder reparar algo, pero nunca ha sido algo definido. Eso sintieron el pueblo. Les ayudó a tener relación con Dios, pero no era tan definido como era necesario. Y siempre ya había un anuncio que va a venir algo mejor. Y quiero leer unos versículos en Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Eso es una profecía más o menos 450, 500 antes que Jesús nació, ¿verdad? Y leemos en estos versículos, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantarán a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo les perdonaré su inquietud y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, desde muchos tiempos antes, Dios anuncia un mejor pacto. Un pacto donde hay un cambio interno, donde no es tanto el esfuerzo humano para poder satisfacer la voluntad de Dios, sino donde hay un cambio interno y donde hay un perdón definido. Entonces, eso es lo que esperaban en el Mesías. El antiguo pacto siempre era como muy limitado y muchas veces mostró más la debilidad del hombre que una solución. Pero en el nuevo pacto, el hombre tal vez sigue igual con debilidades, pero hay una respuesta clara. Un alivio completo en el perdón del pecado. Entonces, Jeremías 31 es uno de muchos anuncios del Mesías, de un anuncio de un plan perfecto, de un plan de salvación perfecto. Y lo interesante es, todos los anuncios, las profecías de este nuevo pacto terminan no en reglas, sino en una persona. Y eso es el Mesías.
el Salvador, el Redentor, el Rey. Hay muchos nombres como el Antiguo Testamento describe este Mesías, ¿verdad? Un Rey eterno, leímos hoy en la lectura, su reino nunca terminará, ¿verdad? Y reinará con justicia. Entonces había una gran expectativa en el punto del Mesías. Y si vemos al Mesías viniendo como Salvador, encontramos la respuesta que necesitamos como persona en nuestra relación con Dios, la paz con Dios y el perdón. Y una esperanza para la vida y mucho más allá. Una esperanza a la vida eterna. Eso es lo que encontramos en el Mesías como Salvador. Y el pueblo de Israel también se fijó mucho en el Mesías como rey. Un reino eterno, un reino de justicia, un reino de igualdad, un reino de paz. Y tal vez sobrevalorar un poco este entendimiento, pero eso es lo que estaban buscando. Liberación de otros poderes en su ambiente, ¿verdad? Derechos para los pobres. Pero en resumen, no sé si alguien ha estado en Costa Rica de ustedes. ¿Cómo dicen los costarricenses si algo está bien? ¿Cómo? Aquí decimos qué chévere, ¿verdad? Los ticos dicen pura vida. Si uno las saluda, dice pura vida. Y yo creo, eso estaban buscando y esperando en el Mesías. Pura vida. Vida en paz, vida en armonía, vida con esperanza. ¿Desde cuándo existía la esperanza a un Mesías? ¿Alguien tiene una idea? ¿Desde cuándo Dios dio como una esperanza? Correcto, en el mismo momento cuando el hombre falló ante Dios. En Génesis 3, versículo 15 leemos, donde Dios hablando con el enemigo, ¿verdad? Dice, pondré enemistad entre ti. Dios hablando con la serpiente, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Era Eva en aquel tiempo, ¿verdad? Y entre tu simiente y la de ella. Entonces, entre los que vienen después de ellos. Su simiente, la de Eva, te aplastará la cabeza, hablando con la serpiente, ¿verdad? Pero tú le morderás el talón. Entonces, en el momento cuando el hombre se separó con el Dios, Dios ya tenía un plan B. Y está abriendo un camino. Entonces, Dios tenía preparado un plan de salvación desde el comienzo en caso si el hombre falle. Y notamos que nuestra lucha no es solamente una lucha humana. Estamos expuestos a poderes mayores. Y el hombre sin Dios está expuesto a influencia del mal, de la serpiente. Y nosotros muchas veces también no cae fácil en estas trampas, ¿verdad? Entonces, no solamente es una lucha humana, es una lucha de poderes mayores y necesitamos una solución de poderes mayores para poder salir de eso. Este simiente que habla este versículo es el Mesías, que va a vencer la serpiente, la muerte eterna, ¿verdad? Y va a dar una solución. Entonces, desde siglos y siglos, desde generaciones tenían esta esperanza. En medio de todo, si vendrá el Mesías, todo cambiará, todo sería diferente. Entonces regresamos a la lectura de hoy, ¿verdad? En eso vivía José y María y la gente que mencionamos en este ambiente. Si vendrá el Mesías. Nosotros hoy hablamos también de la segunda venida del Señor. Es algo similar, ¿verdad? Y yo soy muy sinceramente, si digo la verdad, muchas veces en el día a día yo lo sé que va a venir y lo creo. Pero si las cosas marchan bien, no lo espero mucho. Porque las cosas marchan bien, pero si caigo en problemas y veo las guerras, uno desea que vendrá pronto para salir de estas dificultades, ¿verdad? Y tal vez era un poco similar a aquel tiempo. Si las cosas estaban bien, bueno, es una teoría. Si las cosas se complicaron, si vendría, ¿verdad? Eso era la esperanza.
Y seguramente como ya generación por generación era una esperanza de teoría un poco, ¿verdad? Sabemos que va a venir, pero no sé si tendrá algo conmigo. Igual en Nicaragua la gente dice, la esperanza mantiene, ¿verdad? Y a veces en situaciones difíciles uno busca dónde tiene esperanza, ¿verdad? Y si la esperanza no tiene base, es un poco pobre, ¿verdad? Pero la esperanza mantiene una esperanza en el Salvador, en el Mesías. Es una esperanza verdadera que nos mantiene en momentos difíciles y que nos guía un mejor camino. Ahora nos imaginamos a María. Una joven, podemos pensar, de 15 años, 18 años, no sabemos exactamente, pero podemos pensar que era bien joven. De una familia del campo, de estrato bajo, ¿verdad? Posiblemente sin preparación escolar. No era común en aquel tiempo, menos para mujeres, ¿verdad? Y ya con un plan de casarse. Bien posible, en el contexto cultural, no era su estrategia casarse con José, bien posible era un plan de sus padres y ya fue arreglado este matrimonio. No sabemos los detalles, pero bien posible que eso era. Y yo me imagino María trabajando con sus padres, ¿verdad? Tal vez lavando ropa en el patio o en un rincón de la casa, pensando cómo será mi futuro con este José, haciendo como planes. En medio de eso le apareció un ángel. Se quebrantó toda la rutina del día, un ángel, y pensando, ella seguramente, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasa eso? Es lo primero que uno piensa si se asusta, ¿verdad? Se interrumpe la rutina de esta joven. ¿Y qué dice el ángel a ella? En la lectura leemos, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre. Lo llamará Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Él reinará sobre el pueblo de Israel para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y lo llamarán como Hijo de Dios. Yo me imagino que ella sentía como en una película en este momento. Muy contrario con lo que ella vivía. ¿Cómo es posible que de mi vida va a ser el rey eterno? Un rey que queda en el trono del mejor rey de David, ¿verdad? Un rey que ella no vino de este estrato, de estas familias directo, ¿verdad? ¿Cómo será posible? Posiblemente este encuentro con el ángel era 1, 2, 3 minutos, no sabemos. Pero posiblemente era cortico, ¿verdad? Pero lo que el ángel le habló era suficiente para que ella entendiera que lo sucede. No era real humanamente, pero ella entendía. Tal vez conocía la profecía que dice, dará a luz a una joven va a dar a luz, ¿verdad? En Isaías lo encontramos. Tal vez se recordó, pero la cosa es, si Dios habla a una persona, la persona entiende cosas que humanamente no puede entender. Y Dios sabe tocar el corazón que uno cambia sin la parte humana, ¿verdad? Y puede entender cosas que los alrededor no lo pueden entender. Entonces, bueno, también podemos pensar qué fantástico este cambio en la vida de María, ¿verdad? De esta joven con pocas posibilidades para el futuro, saldrá, ella será la madre del mejor rey del futuro. Qué privilegio va a tener, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Qué alegría para ella. Pero ella desde el inicio entendió no es tanto que ella sea la madre de este rey, sino con este niño viene la solución. Esa era la base que ella entendió. Con este niño viene lo que esperamos, lo que necesitamos. Unos días después, o poco después, José
tenía otra experiencia. No por el ángel en activo, ¿verdad? Sino en un sueño le apareció también un ángel. Y igual le habla y le menciona todas las características que esperaban en el Mesías. En Mateo leímos, ¿verdad? Dará a luz María, su novia, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarás Emmanuel. Era un sueño tan claro donde Dios le habló. Y igual como María, él entendió qué va a suceder. Pero ¿en qué situación estaba José? Estaba con planes de casarse y ahora la novia sale embarazada. Tenemos que ver la realidad. Y él sabía que él no se involucró en eso, ¿verdad? Entonces, más se estaba como en una situación muy difícil. Pero, por eso, Dios le habló en este sueño y le dio a entender lo que tenía que entender. Los dos independientemente recibieron esta orientación de Dios y por eso estaban preparados a lo que Dios tenía en sus planes con él. Por ellos el Mesías llegará al mundo. Yo creo en el plan de salvación de Dios, el nacimiento de Jesús como hombre es un punto muy, muy importante. Hay diferentes puntos, pero es uno de los puntos más importantes en el plan de salvación para nosotros como verlo, ¿verdad? Creo la mayoría no entendía qué trae eso, pero hoy nosotros podemos entender Jesús naciendo, Dios haciéndose hombre, un punto muy importante para nosotros hoy. Sin Dios hombre no hubiera tenido un camino a la cruz, ni a la resurrección. Y en estas dos cosas está nuestra esperanza. En la cruz está el perdón y la paz con Dios. Y en la resurrección de Cristo está nuestra esperanza a una resurrección para la vida eterna, de una vida perfecta, como lo deseamos tener. Entonces, Jesús el Mesías, Dios como hombre, es el comienzo de cumplir esta parte. Y eso es que es la base de Navidad. Eso celebramos como base de Navidad, nuestra salvación y nuestra vida eterna por el nacimiento de Dios como hombre. Ahora quiero ver un poco cómo eran estas personas que Dios involucró para este parte importante de su plan de salvación. Ya dijimos que María era una joven, sí, de estrato bajo, de pocas posibilidades, sus padres o abuelos no gran cosa en la historia, ¿verdad? No muy estudiada, no muy preparada, pero ella sabemos que tenía su vida bien ordenada, se cuidaba, estaba sometida a sus padres y ya comprometido con José. ¿Qué trajo a su vida esta visita del ángel? ¿Verdad? Tú que has recibido el favor de Dios, me dejé pensar mucho en estas palabras. Tú que has recibido el favor de Dios, Dios te ha concedido su favor. El ángel lo repite. ¿Qué favor recibió ella? Si lo vemos bien. Ya dijimos que emocionalmente tal vez muy favorable la situación, pero la realidad para su vida era muy contraria. ¿En qué se metió con eso? ¿En qué se metió? Comprometido con su novio, ¿verdad? Y en aquel tiempo eran costumbre, se decidieron a casar y esperaban un año. ¿Por qué? Para asegurar que no había nada con otro hombre. Porque la fidelidad es un valor muy alto en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Infidelidad, ¿con qué fue castigado? Muchas veces con la muerte, principalmente con la muerte. Entonces, ella pensando como humano, ¿en qué se metió? En la sociedad, en un problema grave. ¿Qué dijera José? Seguro no me va a entender, no me va a creer. ¿Qué van a decir mis padres?
¿Qué van a hacer conmigo? Pero es la parte humana, ¿verdad? La otra parte es lo que el ángel le dijo. Y que le llegó al corazón a un entendimiento que no es normal. Y es en cuando Dios habla. Hay un entendimiento que sabe, eso es la realidad. Y vemos cómo María responde. Cuando ya el ángel le explicó todo, dice, así tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo que me has dicho. Eso es la respuesta de María. En medio de una realidad muy contraria, ¿verdad? Y quiero recordar que dijo al ángel, tú has recibido el favor de Dios. Yo creo, para su vida, la situación que ella tomó, no era un gran favor para mejorar la vida. Era entendiendo se me va a complicar la cosa, porque el mundo no me va a entender. Puede ser un rechazo de la sociedad. No sabía qué va a suceder con ella. Estoy seguro que ella entendía el contexto. ¿Y qué favor es eso, meterse en este problema? Pero siempre son los dos lados de la moneda, ¿verdad? Entendiendo que se trata del Mesías y del plan de salvación, las cosas personales, los planes personales retroceden en la prioridad. Y el plan del Señor tiene mayor prioridad. Eso es un milagro si pasa eso en una vida. Pero María responde, aquí tienes la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. Yo creo, no hay mejor respuesta que esto si el Señor nos habla. Yo la hubiera entendido si hubiera dicho al ángel, bueno, gracias por la oferta que me hace, pero estoy bien como estoy. Mejor busca otra. Yo la hubiera entendido. Y no sé cuántas veces nosotros respondimos así al Señor, ¿verdad? Mejor busca otro, digo el privilegio a otro, ¿verdad? Pero ella dice, que suceda como me has dicho. Eso es la combinación entre entendimiento y confianza. Y eso es lo que Dios hizo en ella. Hoy mucha gente adora a María porque es madre de Jesús, ¿verdad? Del Salvador. Pero ni María buscaba eso, ni Dios buscaba eso. Debemos seguir el buen ejemplo que ella nos dio. Y debemos aprender de ellos si Dios nos habla, que respondemos con la palabra de ella. Aquí tienes la sierva o el siervo, que haga conmigo como tú me dijiste. Que aprendemos eso de María. Es para mí una respuesta que pocas veces lo encontramos en la Biblia y pocas veces lo encontramos en nuestra vida. Unos 33 años después, a este niño que nació, tenía una respuesta similar a su padre cuando ya estaba cerca de morir. Y cuando ya miró que la cosa sí termina, dice que no cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces el mismo niño tocó la misma situación. Y puede ser que nosotros, teniendo este gran favor de Dios, este gran privilegio, ser parte de su plan, puede ser que llegue el punto donde también decimos que sea tu voluntad y no la mía. Y no sabemos dónde nos lleva eso, pero la paz interna y la seguridad que tenemos en Cristo es mucho más grande que nuestra vida aquí en el mundo. Todo eso lo recordamos en Navidad. ¿Y quién era José? Un hombre responsable, ¿verdad? Un hombre justo, y no quería exponer a María a vergüenza del pueblo. Entonces él buscaba una solución de salir de eso sin afectar mucho a María, ¿verdad? Antes que el Señor le habló, ¿verdad? Y dijo, bueno, no quiero afectarla, vamos a dejar salir para que haga su vida. Y pensaba retirarse y dejarlo fuera. Entonces, cuando el Señor le habló y dije, cásate con ella.
Y cuando él entendía qué es el contexto, ¿qué decisión toma? Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María como esposa. Entonces, lo mismo que sucedió en María, después cuando el Señor le habló, tomó la decisión de hacer lo que el Señor le encomendó. Tomar a María. ¿Y con eso qué hizo? En la sociedad se responsabilizó lo que ve la sociedad, ¿verdad? Un embarazo antes del matrimonio y al mismo momento se expuso a una condena. Porque ¿a quién creen que las cosas suceden diferente? Va a ser difícil. Entonces, de esta manera José se involucró con una decisión en este plan de salvación de Dios y dijo, aquí estoy. Yo voy con este plan porque tú me lo has dicho. Él por fin cargó una culpa que no era. No era de él, ¿verdad? En la sociedad. Y 33 años después también este niño cargó una culpa que no era de él, para traer paz para muchos. Eso es el plan de salvación, no buscar mi derecho y mi privilegio, sino haciéndose parte en los planes del Señor. El tercer punto hoy, y mi esperanza es que Navidad nos lleva a esto. Tú puedes ser parte de este plan de salvación. Dios quiere habitar en tu vida. Quiere ser parte de tu vida. Dios se hizo hombre para poder relacionarnos con nosotros. Se hizo igual a nosotros para que nosotros podamos ser semejantes a Dios. María estaba dispuesta a recibir a Cristo como madre, ¿verdad? En la parte física, prestando su cuerpo para dar a luz a esta nueva criatura. Y de esta manera, de la igual manera, Dios quiere hacernos parte de nuestra vida. No en un embarazo de un bebé, sino por su espíritu. Quiere hacerse parte en nuestra vida. Y si nosotros invitamos a Cristo, nace una nueva criatura en nosotros. La vida de este niño en nosotros. Es la nueva criatura. No es una vida un poco más fuerte o más mejorada, es una nueva creación en nosotros. Él comienza a vivir en nosotros. Eso es la otra esperanza que tenemos en Navidad. Cristo en nosotros. Y al mismo momento, salvación y esperanza eterna. La cosa es que reconozcamos nuestros errores, nuestra necesidad de ser pecadores. Pedimos y confiamos que Cristo nos perdone y entregamos nuestra vida a Él, como José y María nos dieron un ejemplo. María dice, aquí tienes la sierva, el siervo, podemos decir, ¿verdad? Aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Eso es la respuesta de nuestra parte, pero es un milagro si la podemos dar esta respuesta, si Cristo entra en nuestra vida. Y la otra parte de ser parte de su plan, esta parte es tener salvación y esperanza eterna, ¿verdad? La otra parte es, como María y José acompañándola, ¿verdad? Dio a luz a este niño y trajo salvación, trajo Salvador al mundo, ¿verdad? Ellos no son la parte espiritual de ellos, de Jesús, pero dieron este paso. Así nosotros podemos llevar este Mesías, el mensaje del Mesías, el mensaje de la salvación al mundo. Si estamos dispuestos a vivir con Él. Puede ser que las cosas no siempre son fáciles. Puede ser que hay un rechazo en la sociedad. Puede ser que nos echan cargas que no son. Puede ser que las cosas se complican con la familia por tomar una decisión con Jesús. Seguro la vida con María y José con sus familias no eran tan fáciles en los primeros momentos. Les tocó ya Belén, ¿verdad? Y José llevó a María.
No conocemos bien todo el contexto, pero posiblemente no pudieron seguir viviendo donde conocieron la historia. Llegaron a Belén y leemos que todos los albergues estaban llenos, pero posiblemente sin celular e internet ya llegó el chisme, ¿verdad? Puede ser, y dije, para esta gente no hay lugar. Puede ser. Y les tocó dar a luz a este bebé en las condiciones más bajas. Pero todo bajo un propósito. Aquí nació el Salvador. Y todo el mundo tenía acceso a este Salvador, hasta los pastores, los rechazados de la sociedad, tenían acceso a conocer a este Salvador. A Cristo hubiera merecido de nacer en el templo, o en el palacio, o en el mejor hospital de Jerusalén, pero Dios prefirió en este lugar donde se crían los animales. Y llegaron reyes después, humildes, y tenían acceso, pero también la parte que nunca hubiera tenido acceso al templo, tenía acceso. Y yo creo que es un gran mensaje para nosotros. Pablo resume nuestra esperanza que tenemos en Cristo en Romanos 8, 37 a 39 con las siguientes palabras. En todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, nos que ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Salvador. Yo creo que es un resumen de lo que celebramos en Navidad. Y lo hermoso es que nosotros podemos ser parte de esta historia. Si nos involucramos a la relación con Dios, somos igual parte de esta historia como José, como María y como muchos otros. Dios quiere que seamos parte de su historia, que seamos parte de su plan de salvación para que otros lo conozcan. Entonces, mi deseo es que esta esperanza que tenemos nos acompañe durante estas fiestas y que celebramos con un profundo y agradecido corazón esta Navidad con este entendimiento.